Buenas noches. Vamos a comenzar con el webinario. Les recuerdo que deben tener sus micrófonos y cámaras desactivados. Pueden ir haciendo preguntas por el chat que serán respondidas por el disertante al final. Cuando hagan una pregunta, por favor aclaren en la misma su nombre y apellido si es que no lo pusieron. Si tienen algún problema de conectividad, les sugiero que salgan y vuelvan a ingresar a la sala. Al final, para solicitar el certificado de asistencia, recibirán un link en el chat al formulario que deben completar. El tema del webinario de hoy es manejo de la insuficiencia respiratoria en COVID-19. ¿Es momento de cambiar nuestra práctica habitual? Y el disertante es el doctor Santiago Iza, especialista en clínica médica y también especialista en terapia intensiva. Es médico de planta e instructor de residentes de la terapia intensiva del Hospital José María Cuyen. Y es miembro del Comité de Neumonología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Buenas noches, doctor Iza. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Puede comenzar cuando desee. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, ah, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que se han inscrito y que están conectados. Antes de empezar les pido disculpas por la suspensión de la clase el lunes pasado, tuve un pequeño problema de salud. Hoy vamos a hablar del manejo de la insuficiencia respiratoria en el contexto de esta pandemia de COVID-19. Vamos a hacer un repaso, algo de fisiología y después vamos a ver algo de lo que es oxigenoterapia y ventilación no invasiva y ventilación invasiva. ¿Sí? Algo de repaso, que sabemos del sistema respiratorio, en modo de definición, realmente la función es mantener el intercambio gaseoso, tanto en condiciones normales como en condiciones donde hay aumento del consumo de oxígeno, y la insuficiencia sobreviene cuando este sistema no logra oxigenar adecuadamente o no impide la retención de dióxido de carbono. ¿Sí? El fallo ventilatorio es cuando el sistema no puede eliminar el dióxido de carbono para mantener un pH normal sin tener encima un soporte ventilatorio o que genere fatiga muscular o disnea intolerable. Los criterios gasométricos para la insuficiencia respiratoria aguda son una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o de CO2 mayor a 50. Si bien esto en la práctica clínica uno muchas veces debería usar más la mecánica que definiciones gasométricas solamente para evaluar al paciente. ¿Cuál es la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria? Esto ya se sabe hace mucho tiempo, está en los libros de fisiología. Son varios los mecanismos, tanto la disminución de la acción inspirada de oxígeno con altura, la hipoventilación, una difusión defectuosa, en el caso sobre todo de lo que es la fibrosis pulmonar, pero los mecanismos que vemos en la patología aguda son sobre todo dos. Uno es el espacio muerto, que es el que vemos acá arriba a la derecha, cuando hay algún capilar obliterado o una inequidad en lo que es la ventilación y perfusión, y hay mayor ventilación al capilar que está perfundiendo este alvéolo, y el zoom intrapulmonar, que es el paradigma de lo que es la insuficiencia respiratoria, cuando el alvéolo no está ventilado y la sangre perfunde ese alvéolo y sale sin estar oxigenada. Este es el mecanismo principal, lo que es el zoom, de la insuficiencia respiratoria aguda. Estos mecanismos se ven evaluados muchas veces en un mismo paciente. Este es el esquema de Riley, donde vemos tres tipos de alvéolo. ¿Sí? El del medio es el alvéolo ideal, una relación BQ de 1, donde hay una relación entre 0,8 y 1, que es lo normal entre la ventilación y la perfusión. A la izquierda vemos un alvéolo con shunt, donde hay perfusión, alvéolos que no están adecuadamente ventilados. Esto en el contexto tanto de la neumonía, del embudo de pulmón, distrés respiratorio, se dé por colapso o inundación alveolar. Y el espacio muerto, donde el alvéolo tiene una excesiva ventilación en relación a la perfusión. Hay que decir que el espacio muerto puede producir hipoxemia, pero más que nada es causa de hipercam. ¿Sí? El mecanismo fundamental que vemos en la falla ventilatoria o en insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercámnica, que vemos muchas veces en los pacientes con reagudización de POC o con asma casi fatal. ¿Cómo se puede evaluar la función del sistema respiratorio? Bueno, hace tiempo se usan los índices de oxigenación, tanto el gradiente y el cociente alvéolo arterial de oxígeno. Habla más que nada de cómo es la relación entre la presión arterial de oxígeno entre el alvéolo
y el capilar. El índice de oxigenación, que se evalúa más que nada a los pacientes que están en ventilación mecánica, y uno de los más utilizados actualmente, ya que permite categorizar el estrés respiratorio en leve, moderado, severo, es la PAFI, ¿sí? La división de la presión arterial de oxígeno dividido la fracción inspirada. El problema que tienen la mayoría de estos índices es que no toman en cuenta la ventilación, no toman en cuenta la CO2. Y por último, uno que ha tenido mucho valor ahora en el contexto de la pandemia, que es la SAFI, que es la división entre la saturación y la fracción inspirada, tiene relación con la PAFI y permite hacer una evaluación del paciente sin tomar gases arteriales, inclusive sin siquiera entrar muchas veces al box o estar en contacto con el paciente. Lo que sí tenemos que decir es que a medida que disminuye la SAFI o disminuye la PAFI, es por aumento del SUNT lo que produce mayor patología y mayor riesgo para el paciente. En el Shunt propiamente dicho, acá vemos el programa de Shunt. ¿Qué es lo que significa cuando hablamos de Shunt? Bueno, para una presión arterial de oxígeno determinada, en cuanto a una fracción inspirada de oxígeno determinada, a medida que aumenta el Shunt, como vemos en la escala de la derecha, yo si quiero mantener la misma PO2, tengo que aumentar la fracción inspirada, y si mantengo la fracción inspirada de oxígeno, la PO2 va a ser menor. Esto va a ser más significativo en cuanto aumenta el shunt intrapulmonar. ¿Cuál es el mecanismo de insuficiencia respiratoria en los pacientes con COVID-19? Se han propuesto muchas teorías, muchas de ellas son contradictorias. La verdad que la bibliografía es mucha. Mucha de esta bibliografía es de mala calidad. Entonces son muchos conceptos teóricos que no se han podido todavía comprobar. Pero hay una teoría, ya la vamos a ver ahora, que es de la inhibición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Algunos han postulado que es por trombosis pulmonar, y otros de que el mecanismo de Shunt que se da normalmente en los pacientes que progresan al estrés respiratorio. ¿Sí? En cuanto a esto, vemos lo que son estudios en autopsias de pacientes fallecidos por COVID-19. Este es un estudio publicado el 21 de mayo en la revista JAMA de 10 pacientes, que lo que vemos es que los 10 pacientes tenían daño alveolar difuso, que si bien no es una lesión, no una lesión particular y que solamente corresponde al distrés, sí es la lesión que se encuentra y la lesión que se encuentra generalmente en los pacientes que han fallecido por distrés respiratorio. Y lo que vemos que, al igual que el distrés, a medida que progresa el tiempo de evolución de la patología de estos pacientes, progresa desde la fase aguda, fase exudativa, hasta la fase terminal, ya con fibroproliferación. ¿Sí? Vemos un paciente, el paciente número 1, que estuvo 7 días antes de la consulta, antes de la internación, pasaron 26 días hasta que falleció, y tiene lesión alveolar difusa, ya en fase fibroproliferativa. A diferencia del paciente 9, que estuvo 3 días sin consultar, falleció al día de internación y lo encontramos en una fase exudativa. Más allá de la fase en que encontremos a todos los pacientes, vemos que cuanto menor días de patología, predomina el daño alveolar exudativo a diferencia de los otros pacientes. Esto se encuentra en similitud con el estrés de la causa que sea. Este es otro trabajo de 21 pacientes, también publicado el 4 de mayo. Se ve que los 21 pacientes tienen congestión pulmonar, pero volvemos a ver otra vez daño alveolar difuso en fase exudativa en el 76% de los pacientes y fase fibroproliferativa en el 38% de los pacientes. ¿Sí? Dentro de los postulados que también se hablaba de trombosis pulmonar, vemos que la embolia pulmonar solamente se encontró en el 19% de los pacientes, y también hay que decir que el distrés respiratorio, en la época prepandemia, ya se encontraban microtrombos alveolar sin que microtrombosis, en la circulación pulmonar, sin que esto signifique que la causa específica de insuficiencia respiratoria sea un TEP. Perdón. Bien, ¿qué vemos ahora en cuanto a la clínica? Este es uno de los trabajos hechos por Luciano Gattinoni, uno de los padres en cuanto a trabajo científico con respecto al estrés respiratorio y medición de la mecánica pulmonar, que lo que describen fue
que en un grupo chico de pacientes que publicó, veían que tenían la complacencia pulmonar prácticamente preservada, lo que se contradice con las características de los pacientes con distrés respiratorio, donde una de las características por el daño alveolar que tienen, el colapso y la inundación, es que la capacidad ventilatoria del pulmón se achica, el pulmón apto para ventilar es de menor volumen, esto disminuye la complacencia pulmonar. En cambio, él en sus pacientes encontró que muchos de esos, o la mayoría, tenían complacencias de 40, 50 o 60%, 60 mililitros por centímetro de agua, que es una complacencia que podríamos encontrar en casi cualquier paciente ventilado sin distrés. Sumado a eso, encontró que tenían alta fracción de Jung, ¿sí? Lo que no se condice con los pacientes con distrés. En base a esto, formularon dos fenotipos. Uno es el fenotipo L, de Low en inglés, que está caracterizado por tener baja elactancia, o sea, alta complacencia, baja relación ventilación-perfusión, bajo peso pulmonar, tenían bajo edema pulmonar y tenían baja reclutabilidad. Esta es la tomografía que ellos describen para el fenotipo L. Y por otro lado, el fenotipo H, que es un paciente ya con un fenotipo idéntico al del distrés respiratorio de las otras causas que ya conocíamos anteriormente, en cuanto tienen alta elactancia, o sea, baja complacencia, alto Jung, alto peso pulmonar y son pacientes con alta reclutabilidad. Lo que propone en su teoría es que la fase inicial puede progresar con el paso del tiempo hacia un fenotipo H. Si bien es muy interesante la teoría propuesta por Gattinoni, está basada en pocos pacientes, ha sido muy discutida, pero es muy interesante la división que él hace en cuanto a que el SUNT y que el nivel de hipoxemia se puede encontrar con un pulmón poco reclutable, a diferencia del fenotipo H, donde el pulmón puede ser altamente reclutable. Si uno ve la PAFI, los dos pacientes, los dos tienen PAFI menores a 100, lo que en la clasificación de distrés respiratorio estaríamos hablando de un distrés respiratorio grave. Pero el fenotipo L no se condiciría lo que es la medición de complacencia y las imágenes pulmonares. Este es uno de los trabajos, el que está arriba, que contradice algo la propuesta por Gattinoni. También comparan los pacientes en cuanto al porcentaje de pulmón aireado, en la curva vertical, comparado con la complacencia. Y encuentran que está un poco más mezclado a lo que había dicho Gattinoni. Y uno de los reportes con mayores pacientes, que fue el trabajo de New York, midieron la complacencia del sistema respiratorio y tenía un promedio de 27, algo que se asocia más a la complacencia que uno esperaría encontrar en cualquier paciente con distrés respiratorio. Todo esto ha generado mucha discusión, hay gente que le gusta la teoría de los fenotipos, otros que están en contra. Más allá de eso, vamos a ver que lo importante acá es ventilar según la mecánica pulmonar del paciente y dejar en la teoría esto de ubicar al paciente en un fenotipo o en otro fenotipo. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, en todo paciente con insuficiencia respiratoria, de la causa que sea, son tres. Uno es mantener una oxigenación adecuada, que no produzca hipoxia, hipoxia tisular, que lo lleve al fallo multiorgánico. Mantener una ventilación adecuada para un manejo de la CO2 y del pH, sin producir una gran acidosis. Y sobre todo, evitar el BILI, que es de disfuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica, que es mucho del estudio actual en cuanto a la ventilación mecánica como soporte vital, que es producir el soporte hasta que el paciente mejore sin lesionar el pulmón del paciente con el seteo de la ventilación. ¿Qué dice la SATI y el Ministerio de Salud en cuanto al manejo de este tipo de pacientes? En los casos leves, en el caso que el paciente requiera porque tenga hipoxemia, porque tenga disnea, oxígeno, tanto por cánula o por máscara, y a medida que progresa la patología y los pacientes ya son moderados o graves, ventilación mecánica invasiva, y vamos a ver que no se recomienda, desde lo que es el Ministerio de Salud y la SATI, el uso de BNI y la cánula de alto flujo, si bien también es motivo de controversia con la evidencia actual en el manejo de los pacientes con COVID. Más allá de la estrategia que uno decida usar, siempre es importante un monitoreo estricto de lo que es la oximetría y sobre todo la mecánica pulmonar, ¿sí? Asimismo, extremar las medidas para evitar la aerosolización de los pacientes, para evitar lo que es el riesgo de infección del personal de salud y la propagación de la infección en los que aquellos que trabajamos
los hospitales, ¿no? En la atención de los pacientes. En cuanto a la oxigenoterapia, bueno, se puede usar lo que usamos habitualmente, tanto por una liguera, a bajo flujo, la máscara de Venturi o máscara de reservorio, tanto con reinhalación o de no reinhalación, ¿sí? Lo que es importante es que cuando se entre a evaluar al paciente o cualquier contacto que tenga el personal de salud con el paciente que esté ventilando espontáneamente con o sin oxígeno, es la indicación de que el paciente se ponga un barbijo. Algunos recomiendan que el barbijo se coloque abajo de la máscara. Esto en algunos pacientes puede tener algún efecto de asfixia, por lo que otros recomiendan que se coloque arriba de la máscara. El problema con esto es que si el barbijo tapa los orificios de no reinhalación que tiene la máscara, puede producir reinhalación de la CO2 expirada. ¿Qué pasa en cuanto a la dispersión? Estos son los trabajos de David Huey, ya hace mucho tiempo, hechos con muñecos de alta fidelidad, donde evalúan diferentes metodologías de aplicación de oxigenoterapia y evalúa la dispersión de las partículas, tomando como relevantes la dispersión hasta del 80% de las partículas. Y lo que él vio fue que en una máscara de oxígeno común, si se coloca 4 litros por minuto, la dispersión que tenían esas partículas era de hasta 20 centímetros. Cuando el oxígeno subía a 10 litros por minuto, la dispersión aumentaba hasta 40 centímetros. Estas imágenes están vistas desde frente, es la dispersión lateral que tiene la exhalación del paciente. En cuanto a la nebulización en jet, vemos que a menor litros por minuto la dispersión es mucho mayor. Por esto hay que tener muchísimo cuidado, siempre priorizar la ventilación del ambiente. Muchos de estos trabajos vamos a ver que están hechos con habitación con presión negativa, habitaciones que no solemos tener en los hospitales donde trabajamos, ¿sí? El equipo de protección personal es fundamental, y por todo esto, el uso de barbijo al paciente cuando se haga la evaluación cerca del mismo. En cuanto a la ventilación no invasiva, como les decía hoy, la SATI no lo recomienda. Ya vamos a ver que la evidencia de ventilación no invasiva en la falla respiratoria de nuevo es bastante pobre. Sumado a eso, tiene alto riesgo de aerosolización. Igualmente esto va a estar determinado por cada servicio. Lo que sí se instaura la ventilación no invasiva, lo ideal es usar el helmet como interfase. El problema es que en Argentina prácticamente no tenemos helmet. Y lo que sí es usar respiradores de 2 ramas para la posibilidad de filtrar el aire expirado. Ahora vamos a ver. ¿Cuáles son los beneficios de la ventilación no invasiva? Aumenta la PAFI, aumenta la saturación del paciente si tiene efecto. Y lo más importante de todo es la disminución del trabajo respiratorio, ¿sí? La disminución del trabajo respiratorio va a ser lo que al fin y al cabo va a evitar la intubación del paciente. Las desventajas: tiene mayor riesgo de aerosolización, puede aumentar la injuria pulmonar autoinducida por el paciente, puede demorar la intubación orotraqueal del paciente y esto aumenta la mortalidad y la morbilidad del paciente, y como les decía, tiene poca evidencia en la falla respiratoria de nuevo. Los trabajos Huey, de vuelta, hechos con un helmet, 2 modelos de helmet, uno que tiene la válvula aspiratoria de este lado, en la parte frontal, y el otro con 2 ramas. Vemos que la dispersión de la máscara de la izquierda, a medida que aumenta la presión del BiPAP y aumenta la complacencia del paciente, la dispersión es mayor. Estos números están hechos en centímetros. La máscara del medio prácticamente no tiene dispersión, lo que sería ideal, en el caso de que uno quisiera hacer una prueba con ventilación no invasiva. Y en la máscara de la derecha, que es un Total Face, una de las máscaras que más solemos usar o tenemos disponible en las terapias intensivas, la diferencia es que acá está hecho con un BiPAP monorrama. El BiPAP monorrama tiene una rama inspiratoria y el paciente exhala por una válvula exhalatoria que está en el codo, y no hay manera de filtrar esta válvula exhalatoria. El problema es que esto produce un jet de aerosoles que puede llegar hasta 91 centímetros del paciente si está ventilando con 18 de presión inspiratoria y 5 de PIB, según el trabajo. Acá vemos otro trabajo del mismo autor,
mismo muñeco con dos máscaras diferentes. También es importante saber qué tipo de máscara tenemos. Esto lo que vio es que cambiaba no solamente la distancia de dispersión, sino el tipo de aerosol que producía. En la máscara de la izquierda, en los dos gráficos de la izquierda, es una Comfort Full 2 Mask. Tiene una exhalación en forma de jet. Llegaba como máximo con 18 de presión inspiratoria a los 85 centímetros y bajaba a 65 con 10 de presión inspiratoria y 4 de PIP, que es un seteo habitual que podemos utilizar en los pacientes. En el cambio de la máscara de la derecha, vemos que no es un jet, pero que es una neblina de forma mucho más difusa y esta dispersión llegaba más allá de los 95 centímetros de paciente. En la parte de abajo vemos lo que le estaba diciendo hoy, la diferencia entre un BiPAP monorama, que tiene el puerto de fuga en la máscara y no hay posibilidad de filtrar, por lo que no sería la indicación de utilizar BiPAP en este tipo de pacientes. En el caso que el servicio decida hacer una prueba con BNI, lo ideal sería utilizar un respirador microprocesado con doble rama, donde uno tiene la posibilidad de colocar un filtro tanto en la I de las ramas como en la salida aspiratoria. Cualquiera de las dos ubicaciones de la colocación de filtro, los que usamos habitualmente en terapia intensiva, tanto un filtro como un HMF, o sea, filtro con intercambiador de calor y humedad, cumplen adecuadamente la función de filtrado y disminuirían el de riesgo de aerosoles. El problema que tiene esto es que cualquier movimiento de la máscara va a seguir produciendo aerosoles en la fuga que genere entre la máscara y la cara del paciente. ¿Qué pasa en cuanto a la lesión pulmonar autoinducida por el paciente? Bueno, en el gráfico de arriba a la izquierda vemos que la verdadera presión de distensión que tiene el pulmón, tanto en ventilación espontánea como en ventilación mecánica, es la presión transpulmonar, es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. En el gráfico de la izquierda vemos un paciente ventilando espontáneamente, tiene una presión alveolar de 0, una presión pleural negativa de menos 8 centímetros de agua, estos son números estimados para la revisión esta, y una presión transpulmonar de más 8 centímetros de agua. Si el paciente está en ventilación mecánica invasiva, está sedado y está bloqueado, el paciente no está haciendo ningún tipo de esfuerzo inspiratorio, las dos presiones pasan a ser positivas. La diferencia es que la presión alveolar es ahora de 9 centímetros de agua y la presión pleural es de 1 centímetro de agua. ¿Sí? Cuando hacemos la diferencia, la presión transpulmonar sigue siendo de 8 centímetros de agua y está por debajo de los 20-25 centímetros de agua que se recomienda como límite de presión transpulmonar. Ahora bien, cuando el paciente instauramos la BNI, tenemos la sumatoria de las dos mecánicas. Por un lado, la presión alveolar es positiva en cuanto al efecto que tiene la ventilación mecánica no invasiva en el pulmón, pero si el paciente hace esfuerzo inspiratorio, la presión pleural va a ser negativa, por lo que vamos a tener 10 centímetros de agua en este ejemplo, de presión alveolar, y menos 15 centímetros de agua de presión pleural. Esta ecuación nos va a dar como resultado 25 centímetros de agua de presión transpulmonar. Esto va a aumentar la distensión del pulmón, va a aumentar el estrés que está sufriendo el pulmón y podría producir lesión pulmonar al igual que la que se produce en la ventilación mecánica invasiva cuando se ventila con altas presiones en la vía aérea. ¿Sí? Todo este concepto hace 3 años, el grupo de Laura Embrollar propuso el término lesión autoinducida por el paciente, que es una lesión que produce el paciente en cuanto a la mecánica, producto del alto drive respiratorio que tienen, y esto que lleve a un alto esfuerzo inspiratorio. Vemos en este ciclo que la lesión pulmonar inicial va a producir una fuga de los capilares pulmonares, esto va a producir aumento del edema pulmonar, va a empeorar tanto la mecánica como el intercambio gaseoso del pulmón. Todo esto va a llevar a que el paciente tenga mayor aumento del drive y del esfuerzo respiratorio. Esto va a producir aumento de la presión, disminución, perdón, de la presión pleural, aumento de la presión transpulmonar, produciendo un círculo vicioso que va a empeorar la función pulmonar por el solo hecho de tener alto drive respiratorio y presión positiva. Está discutido si esto se podría producir en pacientes sin presión positiva,
pero se sabe que en pacientes que tengan presión positiva, por ejemplo, BNI o inclusive ventilación mecánica invasiva y esfuerzo inspiratorio aumentado, puede perpetuar la lesión pulmonar. Un término que volvió a la práctica habitual ahora con el transcurso de la pandemia es esto de la hipoxemia feliz, que es el paciente que tiene hipoxemia, satura 70, 75, 80, tiene buena complacencia, pero no refiere disnea. Esto es riesgoso, ya que si el paciente no refiere disnea, queda exclusiva ojo clínico evaluar el deterioramiento del paciente y perdemos una de las alarmas que tenemos, que es justamente la sensación que refiere el paciente. Estos estudios también del grupo canadiense que vemos arriba, la construcción de dos curvas, por un lado la línea cerebral, perdón, que está en concordancia con la curva ventilatoria. O sea, la demanda cerebral de ventilación está estrictamente cumplida por el sistema respiratorio. Cuando la curva cerebral aumenta por alto drive o la curva de la ventilación disminuye y se separa porque hay empeoramiento de la mecánica pulmonar, es que se produce el efecto de la disnea. El problema de los pacientes con COVID es que muchos de ellos tienen una complacencia pulmonar preservada y si el paciente tiene shunt presente, shunt alto, tiene complacencia pulmonar preservada y no tiene espacio muerto, es un paciente que generalmente no va a presentar disnea a pesar de tener hipoxemia. ¿Sí? En este grupo abajo vemos un grupo italiano que hizo una curva extremadamente similar un año después a la que habían hecho los canadienses, con las causas de la separación de la curva hacia la izquierda de la cerebral y a la derecha de la curva ventilatoria. ¿Qué dice la evidencia en cuanto al uso de ventilación no invasiva en la insuficiencia respiratoria? Vemos que tiene algunas situaciones donde está altamente recomendado, sobre todo en la reducción de POC con asfixia respiratoria, en el edema pulmón cardiogénico, en la insuficiencia respiratoria postoperatoria. Son las tres situaciones donde mayor nivel de evidencia tiene y mayor recomendación tiene. Ahora, cuando vemos en la última parte, las últimas dos renglones, la insuficiencia respiratoria de novo, llámese neumonía de la comunidad, neumonía grave, distrés respiratorio, atelectasia, no se puede hacer recomendación ya que la evidencia es escasa y los resultados no han dado recomendaciones claras, y sobre todo en la pandemia viral. Esta revisión está hecha el año pasado y más que nada está basada en la pandemia de H1N1. Ahora, ¿qué vieron los trabajos? Hay factores de riesgo y mortalidad que están asociados con la BNI. Pacientes con menor PAFI tienen mayor factor de riesgo para falla de BNI. Pacientes más graves, con el score de gravedad, tienen mayor falla. El problema es que si el paciente tiene alto drive y alto esfuerzo, va a manejar volúmenes más altos. En este caso, si el paciente maneja volúmenes mayores a 9 mililitros kilo de peso ideal, que está muy por encima de los 6 mililitros que se recomienda en el distrés respiratorio, tiene alto riesgo. Los pacientes mayores a 40 años, la etiología, como les decía hoy, la falla respiratoria nueva, y este score HACOR, mayor a 5 puntos, que es un score que se implementa a la hora, como mucho, de instaurar la ventilación no invasiva y se evaluó con un puntaje total, pero si tiene más de 5 puntos, tiene alto riesgo de falla. En cuanto a la mortalidad de los pacientes con falla respiratoria y BNI, vemos que la severidad del ingreso es un factor de riesgo para la mortalidad. Si uno hace ventilación no invasiva y demora la intubación más de 12 horas, son pacientes que se mueren más. La misma falla de la ventilación no invasiva aumenta la mortalidad de los pacientes, el score que les decía previamente, y los pacientes mayores a 64 años. ¿Qué pasa con la falla de la ventilación no invasiva en la respiración, en la insuficiencia respiratoria aguda? Acá vemos un trabajo español. Acá separé tres tipos de pacientes. Los de la izquierda tienen reducción de POC, los del medio tienen una falla respiratoria tipo 2 hipercápnica, pero que no son EPOC, y los de la derecha son los que más nos interesan, que son los pacientes con falla respiratoria hipoxémica. Lo que vemos en la barra de gris clara que está a la izquierda en cada gráfico, que la falla respiratoria hipoxémica en su trabajo, en este caso 156 pacientes, tuvo 73% de falla y que se asoció a mayor mortalidad en los pacientes en los que se había hecho una prueba con BNI. En el LungSafe
que es un trabajo del 2016, uno de los trabajos epidemiológicos más grandes que se ha hecho en estrés respiratorio. Lo que vemos es que a mayor severidad de estrés, mayor falla de la BNI, y que en aquellos pacientes donde la PAFI era menor a 150 y se intentaba una prueba con BNI, la mortalidad era mayor a los que directamente se implementaba la ventilación mecánica invasiva. En el caso de la cánula nasal de alto flujo, es una metodología que está menos distribuida por requerir equipamiento especial, si bien es muy sencillo, y mucho software de los ventiladores, algunos nacionales, inclusive se puede hacer, se puede implementar. Le ha ganado en los últimos años mucho terreno a la ventilación no invasiva porque la comodidad para el paciente es mucho mayor y los resultados de los trabajos ha sido prácticamente equiparable. Pero vemos de que en este trabajo hecho en China, en el contexto de la pandemia, de 17 pacientes, el problema que tenemos con alto flujo ahora es que hay pocos trabajos que evalúen su eficacia en pacientes con COVID. 10 tuvieron éxito y 7 no. Ahora, ¿qué pacientes no tuvieron éxito? Aquellos con PAFI menores a 200. Siguiendo la misma línea que la NI, si la falla respiratoria es peor, al paciente le va a ir peor y tiene más riesgo de que falle la prueba con ventilación no invasiva. ¿Sí? Son pacientes que tenían un promedio de edad de 65 años. Lo que sí es interesante de este trabajo es que cuando uno ve la frecuencia respiratoria, que es una frecuencia relativamente baja para lo que solemos ver en falla respiratoria, con PAFIs cercanas a 250 en los pacientes que tuvieron éxito y a 150 en los pacientes que fallaron. La PAFI prácticamente en los pacientes que tuvieron éxito no se modificó, usaron FI2 relativamente bajas. Lo que nos lleva a la pregunta es que si los pacientes que tuvieron éxito requerían realmente cánula nasal de alto flujo, o tal vez con una máscara común, con nariguera, podrían haber tenido éxito igual, ¿no? Este otro trabajo, solamente de 10 pacientes, son pacientes más jóvenes cuando uno ve la edad, lo que sí tienen PAFIs mucho más bajas, algunos pacientes inclusive tienen PAFI de 67, todos tuvieron éxito. El problema es que tenemos dos métodos que pudieran haber interferido con los resultados, tanto el alto flujo como el decúbito prono, porque en este caso en todos los pacientes se colocó alto flujo y se puso el paciente en decúbito prono. Hay una metodología que se está usando ya hace mucho tiempo, desde 2013, en los pacientes con distrés severo, en ventilación mecánica invasiva, y que está ganando terreno en los pacientes con ventilación espontánea en el contexto de la pandemia. En cuanto a la dispersión, vemos que la dispersión, al igual que la máscara de oxígeno, aumenta en la cantidad de centímetros a medida que aumentan los litros por minuto. La cánula nasal tiene como máximo en la mayoría de los equipos 60 litros por minuto. En este caso tenía una dispersión de 17 centímetros como máximo, pero cuando se modificaba la nariguera, cuando se desplazaba, tenía una fuga lateral de hasta 62 centímetros. Esto igualmente se puede paliar colocando un barbijo al paciente cuando uno tiene que hacer el examen. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los beneficios de la BNI y la cánula nasal de alto flujo? Si tiene éxito, va a disminuir la intubación orotraqueal. Esto es de muchísimo valor en un sistema de salud que es colapsable y como ha colapsado en muchos países que tienen camas y especialidad mucho más desarrollada. Puede mantener la ventilación espontánea, evitando la sedación y el bloqueo neuromuscular que solemos usar con la ventilación mecánica invasiva y todas las complicaciones que eso conlleva. Y existe la posibilidad de hacer freno espontáneo, tanto con máscara de oxígeno común, como con BNI o cánula nasal de alto flujo. Tenemos que igualmente tener en cuenta los efectos adversos que podemos tener. Si el paciente falla, se muere más que si lo hubiésemos intubado directamente. Tenemos mayor riesgo de dispersión y mayor riesgo de infección en el personal de salud. La mayoría de los trabajos que evalúan la dispersión son hechos con habitación con presión negativa, que nosotros no tenemos. En cuanto al uso de BNI, hay que tener en cuenta, aquellos que hemos usado BNI, que hay muy pocos pacientes en los que la máscara calce perfectamente y no haya que entrar cada 15 o media hora a modificar un poco o acomodar la máscara en el paciente. Esto va a llevar a una mayor exposición al personal de salud. No tenemos disponibilidad del Helmet en Argentina prácticamente,
y lo que sí el consumo de oxígeno es mucho mayor. Esto es importante porque hay hospitales donde prácticamente se han quedado sin oxígeno central, ya que el BNI usa aproximadamente 3 veces más oxígeno que un ventilador mecánico invasivo y el alto flujo 10 veces más. Y eso lo tenemos que tener en cuenta en la estrategia ventilatoria que vayamos a usar. Muy bien, pasando a la ventilación mecánica invasiva, vamos a ver qué debemos setear, qué tenemos que tener en cuenta para cada parámetro para setear en todos los pacientes. Primero y principal, el volumen corriente. Esto ya de lo que son las estrategias de protección pulmonar hecha para estrés respiratorio. La recomendación es iniciar con 6 mililitros kilo de peso ideal. Esta es la fórmula tanto para hombres como para mujeres. ¿Sí? Si bien hay situaciones donde podemos aumentar este volumen corriente a 7 u 8 mililitros de kilo de peso ideal, en el caso de que tengamos una acidosis respiratoria, que no podemos disminuir a CO2 aumentando el volumen minuto, o sea, el VT por la frecuencia respiratoria, siempre y cuando el driving pressure, que ya vamos a ver qué es, sea menor a 15 centímetros de agua y la presión plató o meseta sea menor a 30 centímetros de agua. Hay situaciones donde debemos bajar el volumen corriente cuando el driving pressure es mayor a 15, la presión plató es mayor a 30 y no tengamos una acidosis respiratoria que no podamos manejar modificando el volumen minuto. En cuanto a la presión plató y el driving pressure, se ha tomado la presión plató ya hace muchos años como subrogante de lo que es la distensión y la deformación del pulmón en la inspiración, el subrogante de lo que es la presión alveolar, hecha con una pausa inspiratoria, y el driving pressure es la diferencia entre la presión inspiratoria, o sea, la presión plató, y la PIP. Es una medición de cómo el volumen seteado se acomoda dentro del pulmón apto para la ventilación. Si el pulmón es muy chico para el volumen que está seteado, el driving pressure va a aumentar. ¿Cuál es la fórmula? La plató menos la PIP, o el volumen corriente dividido la complacencia. Damos lo que le decía, si el volumen corriente es muy grande para el pulmón ventilable, el driving pressure aumenta. Esto tomó relevancia en el 2015 con el trabajo Amato, donde evaluó pacientes, es un trabajo retrospectivo de 3.500 pacientes, donde evaluó la mortalidad asociada al volumen corriente, la PIP y la complacencia, y lo que vio es que la mortalidad aumentaba solamente cuando aumentaba el driving pressure. Si uno aumentaba la PIP, aumentaba la presión plató o disminuía cualquiera de las dos, solamente la mortalidad aumentaba si la modificación aumentaba el driving pressure y la mortalidad disminuía si disminuía el driving pressure. En cuanto a la frecuencia respiratoria, uno generalmente la utiliza para aumentar o disminuir la ventilación minuto y manejar así la ventilación y modificaciones del dióxido de carbono y del pH respiratorio. Eso es lo que es el volumen minuto, la frecuencia por el volumen corriente. Cobró relevancia en los últimos años con los trabajos de Gattinoni y la potencia mecánica o el mechanical power, como se suele decir. Esto está hecho en cuanto a una curva de presión-volumen. Postulan de que hay una energía aplicada durante la inspiración en el pulmón y el sistema respiratorio, una energía potencial que está aplicada por el volumen que ocupa la PIP, una energía invertida en deformar las cargas elásticas del sistema respiratorio y en energía para sobrellevar la presión resistiva del sistema respiratorio. Todo esto está aplicado por la cohesión de movimiento. Ahora, esta energía, cuando la multiplicamos por la frecuencia respiratoria y por un factor de corrección para pasar a joules, aumentaría la potencia mecánica. Lo que vieron ellos es que una misma energía, tanto en PIP, en driving pressure y en presión resistiva, a una frecuencia respiratoria baja, no producía mortalidad, y si yo aumentaba la frecuencia respiratoria, aumentaba la potencia y sí aumentaba la mortalidad. También un concepto muy interesante, lamentablemente todavía no están definidos cuáles son los parámetros o los rangos aceptables en el humano, por lo que tiene poca aplicabilidad en cuanto al pie de la cama, pero sí saber de que por cada aumento de frecuencia respiratoria aumenta por 1.4 la potencia mecánica que le estoy aplicando al pulmón. A mayor frecuencia respiratoria, mayor potencia y mayor posibilidad de daño pulmonar. Lo mismo pasa con el flujo inspiratorio. Sabemos que el flujo inspiratorio
es la triada entre el volumen, el tiempo inspiratorio y el flujo, ¿sí? El volumen es la integral del flujo, el flujo es la derivada del volumen. En la mayoría de todos los ventiladores yo puedo modificar dos de estos tres parámetros. Lo que sí es importante es que si yo modifico un parámetro, uno de los otros parámetros sí o sí se va a modificar. En ventiladores marca Neumovent, como los que tienen la mayoría de la terapia intensiva, permite modificar el volumen corriente y el tiempo inspiratorio. Yo cualquiera de los dos parámetros que modifique, se va a modificar el flujo. En otros ventiladores puedo modificar el volumen y el flujo, y me va a mostrar la modificación hecha en el tiempo inspiratorio. ¿Qué relevancia cobra el uso del flujo inspiratorio en el paciente con falla respiratoria? Cuando hablamos de strain, es la deformación que sufre el pulmón durante la inspiración. Esta deformación está determinada por el cambio que produce el volumen corriente en cuanto a la capacidad relacional funcional, y el concepto que tiene relación con el flujo es el strain rate, la velocidad de deformación que sufre el pulmón, que es el strain o la deformación dividido el tiempo inspiratorio. ¿Qué significa esto? No solo importa cuánto se deforma el pulmón durante la inspiración, sino importa la velocidad en la que se deforma el pulmón. Este trabajo de Proti está hecho en cerdos, ventilados 54 horas, manteniendo en dos grupos un mismo, prácticamente el mismo volumen corriente promedio, una capacidad racional funcional promedio, muy parecida, y lo que hicieron es aumentar la velocidad de deformación acortando el tiempo inspiratorio. En un grupo, un tiempo inspiratorio promedio de 1.3 segundos, y en otro grupo de 0.5. Lo que vieron es que el aumento de la velocidad de deformación aumentaba el edema pulmonar de estos pacientes y por lo tanto empeoraba la insuficiencia respiratoria. ¿Qué pasa con la PIP o la presión positiva del gen de la expiración? Esto merece un capítulo aparte en todo lo que es falla respiratoria y ventilación mecánica. Está relacionada con lo que es la injuria pulmonar. Sabemos de que hay tres zonas en el pulmón que está colapsado o que tiene un grado de colapso o inundación alveolar. Una zona no dependiente, que está determinada por la gravedad, suele ser la parte ventral de los pulmones, que está bien aireada, y por estas características va a ser la que reciba primero y mayormente el volumen corriente seteado. Esto va a producir una sobredistensión del pulmón, sobre todo esa zona, va a ser la zona que mayor estrés va a tener las paredes alveolares. Una segunda zona, que está en la unión entre los alvéolos que están aireados, pero que comparten pared alveolar, con la interdependencia que tienen los septos alveolares, con alvéolos que están colapsados. Esto se conoce como elevadores de estrés, ya que estos alvéolos son los que mayor se van a deformar, ¿sí? Por este anclaje que tienen hacia los alvéolos que están colapsados. Y por último, una zona que está colapsada y que puede ser reclutable durante la ventilación. Esto es lo que se conoce como reclutamiento tidal. Vemos la diferencia en la izquierda durante el fin de la expiración y a la derecha el fin de la inspiración. Y este reclutamiento tidal también conocido como atelectrauma, que es lo que se intenta evitar con la PIP. Mantener una presión positiva al final de la inspiración que sea suficiente como para evitar la apertura y cierre cíclico de los alvéolos y evitar el colapso de los mismos, ¿no? Para homogeneizar la ventilación en el pulmón que se puede ventilar. ¿Cuáles son los efectos de aplicar cualquier nivel de PIP en el pulmón? Tenemos efectos beneficiosos, mejora la hipoxemia porque disminuye el zoom. Si yo recluto alvéolos, seteando un nivel de PIP, va a disminuir el zoom, va a haber alvéolos que previamente no estaban ventilados, que ahora sí. Va a estabilizar el alvéolo, disminuyendo el atelectrauma, y aumenta la complacencia pulmonar. Todo esto reduce el strain y el estrés y la deformación pulmonar. Pero toda selección de PIP también puede ser de que no recluta alvéolos y que lo único que haga es sobredistender los alvéolos que ya estaban abiertos. Esto va a reducir el gasto cardíaco si el aumento de la presión intratorácica es suficientemente grande. Esto va a disminuir el retorno venoso del ventrículo derecho, va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho y disminuir la precarga del ventrículo izquierdo por el colapso de lo que son las venas septales. Por todo esto aumenta la resistencia pulmonar, va a aumentar el espacio muerto
y por todo esto puede aumentar también el estrés y el strain del pulmón. Entonces tenemos un efecto deseado, que es el efecto de reclutamiento del pulmón, y un efecto sobre distensión de los alvéolos que ya estaban abiertos, que estaban aptos para la ventilación. Muchas veces lo que vemos es que hay una combinación de ambos efectos en un mismo paciente. Entonces, toda aplicación de PIP va a aumentar el volumen pulmonar al fin de la expiración. El problema es saber si este volumen pulmonar se debe a que estoy reclutando alvéolos que previamente estaban colapsados o si estoy sobredistendiendo alvéolos que ya estaban abiertos. Todo esto se evalúa mediante el potencial de reclutamiento. Esto es algo que es bastante complicado de hacer de antemano al pie de la cama. Muchos de los métodos para evaluar potencial de reclutamiento no es el objetivo de la charla hoy, los voy a nombrar solamente. También los propuestos por Gattinoni, ya en 2006, la tomografía al ser computada, hecha a 2 niveles de PIB, a 5 centímetros de agua y a 45. En la parte de arriba vemos un pulmón con 5 de PIB y comparado con 45 de PIB, donde prácticamente no hay diferencia. Y en la parte de abajo, 5 de PIB y 45 de PIB, se ve que hay mucho mayor pulmón aireado que a 5 de PIB. Esta es la diferencia entre un pulmón poco reclutable, un pulmón con bajo potencial de reclutamiento y un pulmón con alto potencial de reclutamiento. Acá a la derecha vemos otro equipo, que es la medición de volúmenes pulmonares y una prueba con 2 niveles de PIB. También se puede utilizar en el caso de tener esta tecnología para evaluar el potencial de reclutamiento. En los últimos años ha ganado mucho terreno lo que es la tomografía por impedancia eléctrica, que se hace al pie de la cama, es la aplicación de una corriente por el tórax y la formación de una imagen por un software que va a permitir evaluar qué alvéolos están colapsados y qué zonas pulmonares están sobredistendiendo. La medición de la mecánica pulmonar, mediante el cociente reclutamiento e inflación, que es propuesto por Chen, del grupo de Brocard canadiense, hace 2 años. Esto es muy interesante, se puede aplicar al pie de la cama. Y por último, la prueba de estrés con 2 niveles de PIB, donde yo tengo PIB, por ejemplo, de 5, tomo gases, evalúo mecánica pulmonar, viendo plateau y driving pressure, y le coloco luego 15 centímetros de agua de PIB, espero media hora y vuelvo a hacer las mediciones. El paciente que no es reclutable va a tener aumento del driving pressure, aumento de la plateau, aumento del espacio muerto y de la CO2, y va a tener muy poco aumento de lo que es la PAF. Del paciente reclutable, por el contrario, va a tener igual o mejoría de la medición de la mecánica pulmonar, con mejoría de los parámetros de oxigenación, sin gran aumento del espacio muerto. Como les digo, igualmente, el potencial de reclutamiento es un tema aparte, por eso no me voy a tener mucho acá, pero sí es importante para aquellos que hagan terapia intensiva y que manejen ventilación mecánica, tratar de utilizar uno de los métodos o hacer la medición más precisa de la mecánica pulmonar. Ahora bien, en cuanto al seteo de PIB, ¿qué PIB debemos colocar en los pacientes con COVID y en todos los pacientes en general? Hay un concepto que es PIB ideal o PIB óptima. Dice que cada paciente tiene su PIB ideal en el transcurso de la patología y pacientes inclusive pueden tener PIB diferentes, PIB ideal diferentes de un día a otro. Lo importante es utilizar un método. Existen mucho en la bibliografía. Todavía hay controversias sobre cuál es el método ideal. Yo voy a desarrollar solamente 2, que es la tabla del ART Network y el Alveoli, que son 2 trabajos, uno con baja PIB y otro con alta PIB, y la curva PIB confianza. Los otros métodos, la mayoría requieren algún tipo de medición específica o de tecnología específica o software que no solemos tener, por lo que no voy a tener en esto. La tabla de PIB-FIO2 es una tabla que se utilizó en uno de los trabajos más grandes y que mayormente cambió la historia de la ventilación mecánica en pacientes con distrés, que es una combinación de una FIO2 con una PIB en cuanto a los objetivos de oxigenación que queremos en el paciente. Es una tabla que lamentablemente no toma en cuenta la mecánica pulmonar. A mí particularmente no me gusta, pero lo que tiene de beneficioso es que tuvo la posibilidad de diferenciar entre pacientes con alto potencial y con bajo potencial de reclutamiento. Colocaba mayor PIB a aquellos pacientes con alto potencial y menor PIB a aquellos con bajo potencial. Y al ser sencillo, es la tabla que idealmente se puede utilizar en aquellos lugares donde no se tenga mucha experiencia para ventilador de estrés,
o en esta cuestión que hemos visto de la pandemia, donde muchas veces el personal entrenado es reemplazado por personal médico que no tiene tanta experiencia en ventilación mecánica. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que varios reportes de COVID han mostrado que estos pacientes requieren mayor FiO2 que los pacientes habituales, por lo que si uno utiliza la tabla de PIB FiO2, lo ideal es hacer un corte a los 10 o 12 centímetros de agua de PIB y de ahí en más subir la FiO2, pero evaluarla sobre distensión midiendo presión plató para subir la PIB y no aumentar la PIB mayor a los 30 centímetros de agua. Si uno quiere utilizar la curva de PIB compliance, se hace una maniobra de reclutamiento y se inicia con PIB alta, 25, 30 centímetros de agua o 20 inclusive, y se va haciendo descenso escalonado de la PIB, midiendo la complacencia o el driving pressure en cada descenso. En el momento donde la complacencia sea mayor, ese nivel es la PIB ideal para ese paciente en ese momento determinado. Ahora, ¿qué pasa si a pesar de todo el seteo PIB ideal, el paciente persiste hipoxémico o la mecánica pulmonar no está dentro de los valores que debería estar para evitar la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica? Bueno, el tratamiento de estrés respiratorio, ya por el protocolo de Berlín, propuso, si bien tiene sus bemoles en cuanto a qué PAFISO debería implementar uno u otro tratamiento, pero sabemos ya que con menor PAFI de 150, ya bloqueantes neuromusculares deberían asociarse al paciente. La utilidad de maniobras de reclutamiento, que se podría usar en algunos casos, tanto para seteo de PIB ideal como para mejorar un poco la hipoxemia, si bien se sabe, se cree que no mejora la mortalidad. Óxido nítrico, que si bien aumenta la saturación de oxígeno, no aumentó la mortalidad, podría ser interesante en el caso de estos pacientes que tuvieran algún grado de inhibición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, como propone Gattinoni. El decúbito prono, que es uno de las dos maniobras, junto con el bajo volumen corriente, que han demostrado verdaderamente disminuir la mortalidad en los pacientes con estrés respiratorio, que debe ser precoz y debe ser realizado por mucho tiempo, mayor de 16 horas. Nosotros lo hacemos por 48 horas. Y la utilización de oxigenación por membrana extracorpórea, haciendo siempre la consulta a un centro de referencia. En cuanto a la maniobra de reclutamiento, lo que se recomienda siempre, obviamente, es medir de vuelta el potencial de reclutamiento. Hay dos, sobre todo en la bibliografía, son las más utilizadas actualmente. Uno es la inflación sostenida del pulmón, a 40 centímetros de agua por 40 segundos. La recomendación es que en los pacientes con COVID sea por menor tiempo, de 25 segundos aproximadamente. Y otra es la maniobra escalonada de PIB, en presión control, con 15 centímetros de agua de presión inspiratoria. Uno va subiendo la PIB de 5 centímetros de agua hasta llegar a 25 o 30 centímetros de agua de PIB. Ahí luego hace una maniobra de PIB compliance o método de PIB ideal, repite la maniobra de reclutamiento y es el seteo que mantiene. Sí, importante saber es que la maniobra de reclutamiento pierde en eficacia y aumenta el riesgo de sobredistensión y de barotrauma en la fase fibroproliferativa, después de los 5 días de distrés, cuando el distrés respiratorio es focal, si el paciente tiene alta complacencia y si tiene alta PAF, o sea, si tiene bajo potencial de reclutamiento. Por eso en muchos centros no les gusta, no utilizan de forma rutinaria, obviamente, y tampoco las maniobras de reclutamiento, y solamente hacen seteo óptima sin esta maniobra. En cuanto al decúbito prono, este es un trabajo hecho en un paciente, pero es muy claro el beneficio fisiológico que tiene el decúbito prono, por gravedad y las presiones sobreimpuestas que tiene el sistema respiratorio. Cuando estamos en decúbito supino, ventilando al paciente, las zonas mayormente colapsadas son las zonas posterobasales, donde mayor masa ventilable hay. Y al colocar en decúbito prono, por el efecto de la gravedad, y esto es llamado pulmón esponja, el colapso se produce en las zonas ventrales y hay mayor match entre la ventilación y la perfusión. Si vemos el gráfico de este lado,
vemos que la ventilación en las zonas dorsales en la curva azul aumentó, disminuyó en la curva roja la perfusión a las zonas dorsales, y en la línea blanca vemos que aumentó las regiones macheadas entre ventilación y perfusión. Esto disminuye el zoom, disminuye el espacio muerto, el decúbito prano homogeneiza la presión transpulmonar, mejorando lo que es la saturación, disminuyendo la mortalidad y disminuyendo la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. En el contexto de la pandemia, si bien había algunos trabajos que lo estaban utilizando, lo que hablamos hoy de decúbito prano en pacientes con ventilación espontánea, este trabajo chico de 24 pacientes, francés, lo utilizó en pacientes con oxígeno, solamente con máscara de oxígeno. Lo que vieron es que había pacientes que respondían, algunos de ellos persistían en el tiempo y otros volvía a caer la PAFI al colocar en decúbito supino. Lo más importante de este trabajo, más allá de los beneficios que tuvieron en la PAFI, es la tolerancia. Hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes muchas veces no toleran más de 1 hora el decúbito prano al estar despierto. Otra cosa importante cuando hablamos de maniobra o de decúbito prano es que no solamente la oximetría es algo que debemos tener en cuenta, sino la mecánica pulmonar del paciente. ¿Sí? Muchas veces estos pacientes están desaturando, saturan a 80, 85, 88, lo soportan muy bien, pero tienen buena mecánica. Si el paciente puede hablar, no refiere disnea, no tiene tiraje, no tiene frecuencia respiratoria mayor a 30, 35, 40, se podría tolerar una hipoxemia relativa, siempre y cuando no exista riesgo de hipoxia, ¿no? Por eso es que el APAFI solamente como medida de beneficio en cualquier tipo de maniobra, por ahí nos puede llegar a quedar un poco corta. Otro trabajo, también de decúbito prano espontáneo, en pacientes usando ventilación no invasiva. Vemos que el 80% de los 15 pacientes aumentaron la PAFI y en el 13% disminuyó una vez que, y en muchos de estos pacientes disminuyó una vez que se colocó de vuelta el decúbito supino. Por eso en estos pacientes, si se decide utilizar el decúbito prano, lo ideal es hacer sesiones, que el paciente busque la posición que más cómoda le quede, e ir rotándolo. Un sesgo que tiene este trabajo, bastante importante, es que los pacientes que falló la VNI en decúbito prano fueron excluidos del análisis. Entonces solamente estarían contadas las ganadas. Ahora, ¿debemos cambiar nuestra práctica habitual de ventilación en los pacientes con COVID? Por un lado, la teoría de los fenotipos es muy interesante, pero más allá de que uno diga fenotipo L, fenotipo H, el fenotipo L, la recomendación de los autores es no utilizar PIP alta, 8 o 10 de PIP como máximo, sí así en el fenotipo H. Ahora, si yo pongo dos tomografías, en la de la izquierda un fenotipo L, la de la derecha un fenotipo H. En la tomografía de la izquierda, más allá de que sea o no fenotipo L, yo quiera o no tomar o interpretar la teoría de los fenotipos, si este paciente tuviera PAFI baja, ¿uno se te haría PIP alta? Yo le diría que no. Haciendo medición de la mecánica pulmonar, evaluando la tomografía, ya uno ve que no hay potencial de reclutamiento posible, entonces este paciente no tendría ningún tipo de efecto beneficioso con PIP alta. Entonces, más allá del rótulo que le pongamos a los pacientes, lo más adecuado, ético, es hacer ventilación en cuanto al monitoreo de la mecánica y la fisiología de estos pacientes. Esto lo vemos en este trabajo de Nueva York, de 1.200 pacientes, pero 257 fueron los pacientes graves, que utilizaron en el 25% de los pacientes bloqueo neuromuscular. Decúbito prono, una maniobra que hace muchos años se sabe que disminuye la mortalidad de estos pacientes, solamente se usó en el 17% de los pacientes. Ahora, la hidroxicloroquina, que es una medicación que todavía no está totalmente comprobados los beneficios en el contexto de esta pandemia, se usó en el 72% de los pacientes. Entonces, fíjense la relación que hay entre una maniobra que se sabe y se conoce que es eficaz para los pacientes con falla respiratoria y estrés respiratorio, comparado con una medicación que todavía no tenemos evidencia de su beneficio claro. ¿Sí? Ahora, en la discusión de este trabajo, los autores dicen que desde el momento de la publicación aumentaron la capacidad de hacer
decúbito prono. Algo que estamos aprendiendo. En cuanto a ventilación mecánica invasiva, para ir terminando, ¿qué nos llevamos a casa? Si uno ve las indicaciones, no hay variación entre COVID o no COVID. El peso teórico y el volumen corriente es el mismo indicado, sea por infección por COVID o no. Iniciar una frecuencia respiratoria de 16 o 18, esto lo vamos a manejar según la CO2, una relación IE de 1 a 1, 1 a 2. Inicialmente una PIB de 8 o 10, uno va a evaluar la rectabilidad y una maniobra tip óptima, siempre FIO del 100% y a ir disminuyendo hasta alcanzar una saturación mayor a 88, 90%, mantener una presión plató menor a 30 y un driving pressure menor a 15. Se puede evaluar la utilización de una maniobra de reclutamiento si el paciente tiene alto potencial de reclutamiento y si hacer hincapié en el prono precoz y siempre consultar a un centro de diagnóstico. En cuanto a las consideraciones finales, la organización interinstitucional es fundamental para la atención y derivación de los pacientes. ¿Por qué pongo esta frase? Si yo trabajo en un centro de primero o segundo nivel, no tengo terapia intensiva, no tengo experiencia en ventilar pacientes graves, pacientes con distrés respiratorio, tener en cuenta que a medida que aumenta el requerimiento de oxígeno, sea cual sea la interfaz que el paciente tenga, está aumentando el zoom de ese paciente y ese paciente está teniendo mayor gravedad. Entonces, organizar de forma temprana la derivación para que este tipo de pacientes sean manejados adecuadamente en un centro que tenga posibilidad de complejizar este tipo de pacientes. La evidencia, la verdad, en COVID es mucha y mucha esta evidencia es de muy mala calidad metodológica. Lo que sabemos de los mecanismos de insuficiencia respiratoria, personalmente, creo que sigue siendo el Shunt. No hay mecanismos nuevos. Los mecanismos de insuficiencia respiratoria son los mismos que aparecen en el libro de fisiología de West de hace, no sé, 20, 30 años. Los modos, digamos, y esta evidencia es demasiado escasa como para comprar métodos nuevos, mágicos, que nos permitan manejar a estos pacientes de forma diferente a lo que ya veníamos manejando en cuanto a distrés respiratorio. Entonces, no podemos tirar por la borda años de estudios y evidencia en distrés respiratorio para probar cosas nuevas que no tenemos ningún tipo de eficacia comprobada. Punto número 3, la evaluación de la hipoxemia y de la mecánica pulmonar son fundamentales para definir los pasos a seguir. Como les decía hoy, un paciente que satura 88, 89 y que tiene buena mecánica puede evitar ser entubado. A diferencia de eso, un paciente que tenga una mejor saturación, pero que tenga tiraje intercostal, una frecuencia respiratoria mayor a 35 o 40, que no pueda hablar por la disnea que esto le produce, es un paciente que debe ser ventilado de forma precoz, porque lo único que estamos haciendo, si no, es prolongar y producir mayor lesión pulmonar. Y por último, la ventilación mecánica debe ser siempre guiado en los pacientes con o sin COVID por el monitoreo y la fisiología del paciente. Esto sí hay que hacer la salvedad de que en lugares donde ha colapsado el sistema de salud es muy difícil hacer un adecuado monitoreo por la sobrecarga de trabajo que hay. Y por último, tener en cuenta esto, que no ahogarnos en bibliografía, como les decía hoy, de escasa evidencia en reporte de casos. El COVID, personalmente, inicialmente es una neumonitis viral que progresa a distrés respiratorio, más allá de las mediciones y los reportes que hay. Muchos expertos, a los que sigo, consideran que es un distrés respiratorio y que debe ser ventilado igual que un distrés respiratorio común, con decúbito prono de forma precoz, bloqueante neuromuscular, que valora el uso de PIP en cuanto al potencial de reclutamiento y bajos volúmenes corrientes, y sobre todo hacer un estricto monitoreo de la mecánica pulmonar. Entonces, si queremos aprender a ventilar correctamente pacientes con COVID, tenemos que saber ventilar correctamente cualquier paciente. Muchas gracias. Sonido reactivado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por ahora no tengo preguntas. Yo los invito a los asistentes a que puedan ir haciendo las preguntas por el chat, así yo se las voy leyendo al doctor. Ahora abrimos un espacio de unos minutos para ver si entran preguntas. ¿Le parece, doctor? Sí. Perfecto. Bueno, los invito entonces para quienes tengan dudas las puedan evacuar por el chat de la sala.
Yo se las voy leyendo al doctor. Gracias. Y tengo la primera consulta, doctor, se la leo, Sí, de Ana Pérez. Y dice, buenas noches, doctor. Primero saludarlo y felicitarlo por su charla. Un gusto para mí escucharlo y preguntarle con respecto a las maniobras de reclutamiento usadas con PIP o BT. Y si se ha usado BMI por volumen o por presión o ha sido usada en forma indistinta. Ana, ¿cómo andas? Bueno, lo que es la bibliografía, la mayoría de bibliografía en cuanto a maniobra de reclutamiento es por presión. Uno puede usar CPAP o presión control, llevándola a 40 centímetros de agua de presión, y esta es la maniobra de insulación sostenida por 25 segundos o 40 segundos, que es la maniobra original, y la otra es presión control, manteniendo una PIP inicial de 15 y una presión inspiratoria de 15. Entonces vamos subiendo la PIP, manteniendo la presión inspiratoria, a llegar a una PIP de 25-30 y una pico de 45-50, no más que eso. En algunos centros, en el hospital donde yo trabajo, se usa una maniobra por volumen, pero yo sigo recomendando la por presión. Y en cuanto a la BNI, por presión. Realmente los modos espontáneos siempre deben ser utilizados por presión, porque si bien existe la posibilidad de setear BNI por volumen, hay que tener en cuenta la fuga que produce la máscara, y si yo seteo un volumen determinado y el paciente tiene fuga, existe riesgo de hipoventilación. Entonces, por definición, los modos espontáneos son siempre modos por presión. Perfecto, No sé doctor. si... Aquí entró un comentario del doctor Arturo Serrano. Él dice, sin duda que es muy difícil el manejo respiratorio en pacientes COVID, el primer nivel donde se han asignado sitios de recepción y contención de pacientes sin más que un tubo de oxígeno con un regulador de volumen y presión. Eso es un comentario que hace el doctor. Este, Sí, sí, esto también ha estado en evidencia. Primero, quiero decirlo, yo al principio me olvidé. Esta clase está hecha en cuanto a bibliografía. Es una clase teórica, gracias a la cuarentena, esperemos sigamos así. Tenemos poca experiencia en COVID, además en la región esta hemos tenido ningún paciente ventilado. Sí, está hecha en cuanto a todo lo que es la bibliografía que se está publicando y en las disertaciones de los expertos, sobre todo de Estados Unidos, Canadá, Italia, España, que sí han tenido muchos casos, y Chile sobre todo también. Es importante, sí, el tema de la preparación, que ha dejado en evidencia, inclusive en países del primer mundo, que el sistema de salud, no importa qué sistema tenga, si la pandemia no se contiene, el sistema colapsa. Tanto en cuanto a recurso material, como ser terapias intensivas, respiradores, equipos de protección personal, como en cuanto a recurso humano. Y esto es lo que hace terapia intensiva y que está en el ámbito académico en cuanto a tener en un hospital con residencia, deja en claro de la importancia que tiene la especialización, que tienen las residencias médicas, y en nuestro caso particular, la terapia intensiva, ¿sí? Que muchas veces es una especialidad que cada vez menos gente está haciendo de forma académica. No es lo mismo un paciente ventilado por un intensivista que por un médico que lo tenga que reemplazar porque no es intensivista, porque están todos aislados, porque están infectados o riesgo de estar infectados. Y esto tarde o temprano aumenta muchísimo la curva de mortalidad, tanto cuando se colapsa el sistema de salud como cuando hay que reemplazar el personal manejado. Cuando hablo de intensivista no hablo solamente de los médicos, enfermeros y los kinesiólogos, están teniendo el terreno que merecen en cuanto a su utilidad como terapistas respiratorios y el gran aporte que pueden llegar a hacer.
Sonido reactivado. Muchas gracias, doctor. Aquí tengo una pregunta de Arturo Serrano. Él dice, bueno, no mencionó el fuerte impacto de comunicaciones médicas de las complicaciones vasculares y de la coagulación intravascular diseminada que son tan importantes. Bien, esos están dentro de las teorías propuestas como mecanismos de insuficiencia respiratoria. Si bien se ha visto que en estos pacientes podría haber mayor riesgo de trombosis, más que nada asociado a lo que es trombosis venosa profunda y TEP. El manejo no difiere en cuanto a manejo de TEP común en pacientes sin COVID, pero lo que dice la bibliografía y muchos de los hospitales de renombre es que la insuficiencia respiratoria de los pacientes con COVID, cuando progresan con distrés respiratorio y no es por trombosis arterial pulmonar, ¿sí? Sí puede haber microtrombos en la microcirculación pulmonar que también se encuentran en autopsias de pacientes sin COVID, con distrés de otra etiología que no sea COVID. O sea que cuando vamos a las autopsias o los hallazgos patológicos de los pacientes con distrés por COVID, no hay diferencia en los pacientes con distrés sin COVID. Esto porque sabemos que el distrés respiratorio es un síndrome, tiene muchas etiologías. Ahora le podremos sumar, desde una visión personal, el COVID como etiología más que produce distrés respiratorio. En cuanto al manejo de lo que es la coagulación y la coagulación intravascular diseminada, no sé si en todos los pacientes se podría hacer el diagnóstico de SID o de coagulación intravascular, ya que muchas veces estos pacientes, si bien tienen dímero de alto, no tienen plaquetas consumidas y no se cumplen todos los criterios de coagulación intravascular diseminada, excepto que progresen con la tormenta de citoquinas y el síndrome de activación macrofágica que se ha visto en algunos pacientes, que es un cuadro más complejo, más catastrófico que solamente el distrés, ya que es una falla multiorgánica, producto de la activación del sistema inmune. En ese caso sí podría sumarse la coagulación intravascular diseminada, pero no asociada solamente al distrés o a la falla respiratoria, sino más que nada al síndrome de activación macrofágica, como complicación de COVID. No sé si responde la pregunta. Sí, el doctor Serrano dice excelente. Era para aclarar esa fake news porque lo mencionó en su disertación la cantidad de información no confiable o de poca cuantía. Muchas gracias, una charla de meridiana claridad, dice el doctor. Exactamente. Es más, tanto la SATI como la Sociedad de Hematología Italiana y Estadounidense no recomiendan la anticoagulación de forma profiláctica en los pacientes con COVID. La recomendación de uso de heparinas es la misma que en los otros pacientes, solamente hacer tromboprofilaxis con las dosis habituales y con dosis mayores en los pacientes con alto riesgo de trombosis, pero no anticoagulado de forma profiláctica. Perfecto, muchas gracias, doctor. Jorge Díaz hace una consulta, dice, doctor Isa, un gusto saludarlo. Mi pregunta es, ¿usted no recomendaría la ventilación mecánica no invasiva en estos casos? Ya que es demasiado riesgo para el personal de salud, o más bien por otras cuestiones relacionadas al paciente. Bueno, como decía, la ventilación no invasiva, la decisión final va a ser determinada por cada centro. Hoy por hoy el beneficio que mayormente podría tener la utilización de la ventilación no invasiva es la no intubación de los pacientes en el contexto de un sistema que se colapsa. ¿Sí? Evitar intubar a los pacientes para que haya respiradores disponibles. Igualmente la ventilación no invasiva yo no la haría si no tengo un respirador microprocesado. O sea, el mismo paciente que yo voy a usar, si intubo el paciente, lo voy a usar para hacer BNI. No utilizaría un equipo de BiPAP monorama, no utilizaría BiPAP en la sala por el alto riesgo de dispersión. En el caso de que se use, ventila el ambiente, abre las ventanas, equipo de protección máxima, y si se usa, tanto la BNI como alto flujo, un monitoreo estricto y cercano del paciente. Porque el problema del BNI es, por un lado, la dispersión, y por otro lado, hay que reconocer la falla. Si el paciente falla y yo no lo reconozco, se muere más que si lo hubiese intubado directamente.
Personalmente, a mí no me gusta mucho la idea de hacerlo ahí, pero esto va a depender de cada servicio. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Por el momento no han entrado más preguntas. No sé si usted quiere ir haciendo alguna consideración final. Yo creo que es más de lo que venía diciendo. Hemos tenido en el hospital rotaciones de cardiólogos y muchos médicos, enfermeros o kinesiólogos que quieren saber más o aprender de cero ventilación mecánica por todo esto que pasa en la pandemia. Y la verdad que es valorable la voluntad de poder aportar algo más en la atención del paciente grave. Sí, tenemos que tener en cuenta de que ventilar a un paciente no es fácil, por algo de terapia intensiva es una especialidad médica, es una especialidad posbásica. No digo que no lo pueda hacer, hay muchos lugares donde falta de especialistas, tienen médicos que no son especialistas, muchos de ellos, al igual que los kinesiólogos, y muchos enfermeros saben ventilar muy bien, saben manejar los ventiladores mucho mejor que muchos médicos de los que están trabajando actualmente, pero es importante la capacitación continua, estando en la terapia intensiva, sea o no sea intensivista. Yo trabajo en la terapia intensiva en una capacitación continua. Yo creo que la mortalidad aumenta exponencialmente en el momento en que se satura el sistema y ya no hay especialistas para atender a estos pacientes. En ese momento es donde colapsa todo esto. Por eso es que la mayor recomendación es capacitación, valorar las residencias médicas como modo de especialidad, utilizar y darle espacio a los kinesiólogos que saben ventilación mecánica para que intervengan, ayuden al médico de guardia en el manejo del ventilador, en el seteo del ventilador y sobre todo en el monitoreo del paciente. Un problema que tenemos en la práctica habitual es que ventilamos sin monitoreo. Esto que le decía de la hipoxemia, las guías de distrés dicen que el objetivo tiene que ser mayor al 88%, aún así muchas veces usamos FIO2 mucho más altas para que sature 96-97%, cuando si el paciente no tiene riesgo y no un paciente de riesgo para hipoxemia, por ejemplo, que sea un paciente con trauma de cráneo grave, que sea un paciente con patología coronaria, uno podría tolerar saturaciones menores y muchas veces ventilamos sin hacer ninguna medición. El trabajo este LungSafe, que yo le LungSafe, salió hace un par de años, epidemiológico, que se hizo en más de 50 países. Una de las cosas que dejó en evidencia fue que el estrés leve, moderado o severo en el mundo se maneja con volúmenes corrientes más cerca de 8 mililitros kilo que de 6, lo que no está en ningún tipo de guía. Que la presión plató, que el driving pressure, se mide en menos del 50-60% de los pacientes y que el decúbito prano se hace muy poco. Entonces, con COVID o sin COVID, si yo ventilo a un paciente, tengo que aplicar toda la bibliografía que tengo disponible, confiable, que hay, y hay mucha. Sonido reactivado. Muchas gracias, doctor. Ana Pérez le dice mis cariños y agradecerte por refrescar y volcar conceptos nuevos y compartir trabajos mundialmente de autores reconocidos mundialmente. Muchas gracias. Capacitarse es fundamental y ojalá sigan formando en el hospital de Cuyen, especialistas. Muchas gracias, Ana. Bueno, doctor, no habiendo más preguntas, no sé, si le parece, damos por finalizado el webinario. Dale, les agradezco a todos los que se han quedado hasta el final. Se hizo un poco largo, me pongo a hablar y prolongué un poco el tiempo estimado, pero bueno, les agradezco a todos los que están firmes ahí todavía. Y a ustedes por la invitación, obviamente. No, muchas gracias a usted, doctor. En nombre del CEMP y del Colegio de Médicos de Santa Fe, le agradecemos mucho por esta presentación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias nuevamente, doctor, y hasta pronto. Hasta luego.